la realidad de lo que está pasando hoy, por ejemplo, en Madrid, es que en función al salario medio, si tú quieres alquilar una casa solo, te tienes que gastar el 90% de tu salario sin gastos. Nosotros tenemos a la venta pues como el 80% de la cartera de inversores inmobiliarios de Madrid, off-market. ¿Cuál es el ratio de rentabilidad mínimo para que tú digas, ok? Yo tengo un caso que casi acaba con nosotros. Y no sé por qué, de unos años para acá somos los culpables absolutamente de todo, cuando estamos hablando que es el 1% de todas las viviendas del país. Mira, yo he entrado en el sector del real estate por desobediente. Y para eso estamos nosotros aquí, que por lo menos en los podcasts tenemos libertad y en las redes sociales. De momento, por ahora no nos han capado. Fíjate que nuestro negocio acaba ahí. O sea, nosotros compramos, aportamos valor y se lo dejamos listo para que otro ya lo opere y se lo quede 30 años. Y es mucho más fácil poner la culpa en el extranjero que viene a comprar en zonas Prime en Madrid que mirar dentro y ver los problemas que tenemos en España a nivel de planeamiento urbanístico. No tienes techo. Bueno, es que no hay que ponerse techo. Es que si no piensas en grande, te estrellas. Bienvenidos a un nuevo capítulo de PodCracks. Hoy estamos aquí con Amadeo de Only Capital. ¿Qué tal, Amadeo? Todo bien, ¿Sí? Muchas gracias. Me alegro de verte aquí con nosotros. Nos ha costado cuadrar porque al final las agendas siempre son complicadas, pero creo que va a ser un episodio apasionante porque el mundo del real estate, al final, tradicionalmente en España, tú sabes que la mayoría de los españoles pues ahorran entre un 10 y un 15% de su salario o de su salario, los ingresos que tienen brutos. Y de ese 10 o 15%, la mayoría, el 70 o el 80%, lo destinan al real estate, a las inversiones inmobiliarias. Somos tradicionalmente como muy de esto. Nos gusta el ladrillo mucho. Sí, por eso nos gusta el ladrillo. Yo creo que porque tienen esa percepción de que es tangible y que es seguro. Y tradicionalmente pues lo hemos venido mamando de generación en generación. Entonces, bueno, estamos en un nicho interesante para hablar hoy, que la gente de seguro se va a sentir súper identificada porque al final está todo el mundo buscando siempre la manera de esconder el dinero, invertirlo, ¿no? 100%. El real estate al final nos apasiona mucho. Nuestros padres yo creo que siempre lo han visto como esa manera de ahorrar y demás. Y a día de hoy, ya con las nuevas generaciones, hay una cantidad de formas de aportar valor que no nos quedamos en ese puro ahorro, ¿no? Que hay mucho más. Sí, totalmente. No, y que al final, tú lo dices ahora con la gente joven también, ahora mismo es inaccesible, bajo el método tradicional, invertir en una vivienda, ¿vale? Y voy al dolor directo, que vamos a arrancar, pero voy al hueso, ¿vale? Vamos a morder hueso. Es verdad que están saliendo otros modelos de negocio, proyectos y soluciones para esta necesidad que hay, que la gente no puede acceder a una vivienda. Lo hablábamos el otro día, ¿te acuerdas? Sí, claro. Hablábamos que al final todos los jóvenes han vivido esa época en la que sus abuelos podían tener una primera casa, una segunda casa, incluso a veces en la playa, y les daba para ahorrar, siendo una sola unidad la que aportaba dinero en casa. Y luego sus padres ya pues pudieron vivir en la vivienda, ya no tenían la segunda y mucho más humilde, probablemente de 70 o 100 metros. Y ahora compartir. Habitación. Entonces, sí, hostia, es que, ha cambiado todo, ¿no? Es un problema realmente el que tienen los jóvenes hoy en día para acceder a la vivienda y además, tú mismo lo has dicho, ¿no? O sea, se recomienda que tú destines un 30% de tu salario al alquiler. La realidad de lo que está pasando hoy, por ejemplo, en Madrid, es que en función al salario medio, si tú quieres alquilar una casa solo, te tienes que gastar el 90% de tu salario sin gastos. Inviable. Y te vas a más del 100% de tu salario si le metes ya gastos y demás. Entonces, pues al final, por eso vemos a la gente emanciparse pues muchísimo más tarde. Y bueno, pues lógicamente es un tema complicado y es un círculo vicioso también, donde mucha gente, lo fácil es decir, culpamos al extranjero, ¿no? Que viene aquí y no nos deja vivir en las casas donde nosotros queremos vivir. Y vemos a nuestro presidente saliendo diciendo cosas como que le va a poner un impuesto del 100% a los compradores de fuera de la Comunidad Económica Europea. Que yo muchas veces... ¿Se han cargado la Golden Visa? Sí, se han cargado la Golden Visa, pero yo muchas veces me pregunto, ¿no? Y hago la reflexión, o sea, ¿qué tendrá que ver, me lo invento, un desarrollo de una villa en Marbella con que un joven no pueda acceder a una vivienda, a su primera vivienda, ¿no? Hablando de cosas totalmente diferentes. Pero es muy bueno, pero el populista vende mucho, y bueno, se pretende asustar siempre a la inversión extranjera, aunque ya han salido consultoras de primer nivel desmintiendo, diciendo que Europa jamás dejaría que España impusiera una barbaridad así, ¿no? Pero al final yo creo que son muchos factores los que hacen que no se pueda acceder
acceder a una vivienda realmente asequible, y es mucho más fácil poner la culpa en el extranjero que viene a comprar en zonas premium en Madrid que mirar dentro y ver los problemas que tenemos en España a nivel de planeamiento urbanístico. Total. O sea, la oferta y la demanda está como está porque Madrid, lógicamente, está de moda como capital del lujo europeo, por supuesto, pero también porque no somos capaces de desarrollar todos esos suelos que podrían ser urbanizables, que se podrían llegar a acuerdos para que los promotores tuvieran ciertas ventajas fiscales para hacer casas asequibles, o incluso que se fuera más laxo con la conversión de oficinas locales en vivienda asequible. Pero, para poder hacer cambio de uso, ¿te refieres? Por ejemplo. Por ejemplo. O segregaciones para hacer pisos más pequeñitos y dar más capacidad a esos jóvenes a que puedan comprar su primera casa. Pero no. Solo se graba con más y más y más impuestos. Claro, y si encima el mensaje y apretando ahí a los que generan o pueden generar esas viviendas, ¿no? Correcto, ¿no? Y si luego el mensaje... o sea, no hay políticas. Está claro que hace mucho tiempo que no hay políticas para solucionar este problema. Total. Y luego si el mensaje es, oye, el problema lo están planteando los Lamborghini, pues imagínate lo que tenemos, ¿no? Al final, el problema lo tiene... Pero vende mucho correcto, eso. Vende muchísimo y la gente al final se la traga, pero realmente no, eso no es correcto y para eso estamos nosotros aquí, que por lo menos en los podcasts tenemos libertad y en las redes sociales. De momento, por ahora no nos han capado. Pero sí, para eso estamos nosotros aquí, para desmentir todo esto, y además nosotros somos players del sector. Totalmente. Y es bueno que la gente lo conozca. Otro aspecto fundamental, no solo el inversor, sino el que ellos denominan el especulador, que por ejemplo en tu caso y en el mío somos personas que arriesgamos todo nuestro patrimonio, que ponemos soluciones en el mercado, que ellos, o sea, ¿cuánto tiempo hace que no se construye vivienda pública aquí? Hace muchísimos años, pero no hablo en Madrid, estoy hablando casi toda España, tenemos un déficit tremendo. Entonces nosotros pues, al final detectamos necesidades en el mercado y hacemos muchísimas cosas, hay crowdfunding, hay co-living, hay muchísimas opciones, incluso muchas viviendas que están fuera del parque, ¿vale? Y nosotros pues arriesgamos nuestro patrimonio, hacemos una inversión, la ponemos en valor, la reformas, haces flipping, lo que sea, y la vuelves a meter otra vez en el mercado. O sea, nosotros con nuestro patrimonio y con nuestro esfuerzo, con nuestro trabajo, estamos buscando soluciones a los players, pero estamos totalmente abandonados. No hay iniciativa de ningún tipo pública. No, totalmente. O sea, al final, el que se dedica al sector inmobiliario de manera profesional, primero entras en una selva donde hay muchísima gente que quiere jugar a las casitas sin tener ni idea, pero efectivamente estamos abandonados a nuestra suerte y al final lo único que nos queda es creer en el valor que estamos aportando, creer en nuestro público objetivo, quién nos va a alquilar si hablamos de un huésped, quién nos va a comprar si hablamos de un comprador, cuáles son sus necesidades, qué es lo que busca, y a partir de ahí hacer un encaje. O sea, al final yo creo que estamos mejorando el parque inmobiliario de las ciudades en las que estamos. Nosotros al final estamos cogiendo edificios completos que están vacíos, que están en ruinas y los estamos rehabilitando enteros, reformando y conservando el patrimonio histórico de una ciudad para dar salida a nuevas viviendas. Correcto. ¿Que tenemos que ganar dinero? Lógicamente. ¿Estás arriesgando tu patrimonio? No creo que un profesor de clase para no ganar dinero tampoco, ¿no? Entonces al final, pues así estamos, luchando un poco contra todo y contra todos. ¿Qué es Homely Capital? Para que la gente lo entienda y qué verticales tiene, ¿vale? Mira, Homely Capital es una empresa cuyo núcleo está en la inversión inmobiliaria, pero además tiene varias verticales de negocios que hacen que redondee esa oferta, ¿no? Esas verticales son estudio de arquitectura y constructora. Mi socio Víctor, de hecho, es arquitecto. Entonces, todas nuestras inversiones intentamos hacerlas con nuestra propia constructora o al menos con el project management para tener siempre esa supervisión y ese control de dónde estás aportando valor cuando metes ese CAPEX, pues tenerlo todo in-house. Tenemos también intermediadora inmobiliaria. O sea, nosotros, bajo la marca Homely One, ¿vale?, que es una submarca de Homely Capital, vendemos y reformamos casas de lujo en Madrid. Entonces, es muy importante para nosotros tener pulso de mercado. Nosotros tenemos a la venta pues como el 80% de la cartera de inversores inmobiliarios de Madrid, off-market. Entonces, eso nos da un pulso de mercado para entender perfectamente qué es lo que está buscando el cliente. Que, ojo, luego toda esa experiencia la utilizamos para saber hacer mejor las inversiones inmobiliarias. Y tenemos operadora turística con Templa Stays, que es con la que operamos básicamente los complejos turísticos en las 5 ciudades en las que estamos ahora mismo en España. Claro. De estas verticales que hemos hablado, ¿cuál es el core business? ¿Cuál es? Hay una que... Pura inversión. O sea, el core business es la inversión inmobiliaria. Nosotros somos desarrolladores. O
O sea, hemos empezado, y si quieres luego te cuento orígenes, pues haciendo de todo, de las cosas más pequeñas que te puedas imaginar, y nuestro negocio ha ido cambiando, pero nosotros somos desarrolladores inmobiliarios. ¿Eso qué significa? Que tenemos un equipo de análisis donde todos los días analizamos del orden entre 7 y 8 operaciones que nos van entrando por diferentes canales. Hacemos ese filtro, buscamos la perlita entre toda la paja que hay, y cuando ya la hemos validado, entonces hacemos levantamiento de capital, estructuración de vehículos, pues dependiendo, como digo, si es para comprar, reforma y venta de un edificio, o para un complejo turístico o para una casa, pues en función de eso vamos ya estructurando los vehículos. Pero el núcleo es la pura inversión. Pura inversión. Vale. Y se adaptan a, porque obviamente la inversión inmobiliaria en la mayoría de los casos, a no ser que sean pisos pequeños y demás, pero inversiones ya de otros proyectos más interesantes como edificios y demás, siempre estaba como muy enfocado a grandes tenedores o grandes inversores. Totalmente. ¿Se han adaptado un poco a que puedan entrar otro tipo de perfiles? A ver, yo creo que sigue siendo una liga, la verdad, de inversores profesionales. Lo que nosotros hemos hecho es... no voy a decir democratizar, que está muy de moda ahora con el tema del crowdfunding, porque nosotros realmente no hacemos crowdfunding, nosotros nos dirigimos a un inversor un poco más cualificado, nuestros tickets mínimos empiezan en 50.000 euros, pero para ese ahorrador o para ese empresario que tiene una liquidez sobrante y que entiende o quiere saber un poquito más de real estate, tener siempre un one-to-one con nosotros, o sea, que sea un negocio más a la antigua usanza de tener tu persona de contacto, que le expliquemos los proyectos, que se sientan parte de. Nosotros al final lo que hacemos es que coinvertimos. Nosotros buscamos socios, no inversores. ¿Vale? Entonces, o sea, entran en los proyectos. Entran en los proyectos con nosotros, y nosotros tenemos al final la experiencia y las herramientas y los contactos y el control para poder desarrollar una operación de grandes ligas. Eso es importante porque, por ejemplo, bajando a la tierra, si yo quisiera hacer una inversión con vosotros, por ejemplo, me sentiría mucho más cómodo si estamos los dos en el proyecto y los dos metemos pasta que si solo lo mete una de las partes. El skin in the game. Es que además, esto es un error. Esto es una barrera de entrada que tienen los que quieren dedicarse a ser desarrolladores inmobiliarios, ¿no? Como yo siempre digo. ¿Qué? O sea, tienes que ser muy humilde cuando empiezas, y tienes que empezar por decir, oye, tu inversor vas a ser el que gane prácticamente todo, y yo me voy a quedar con una parte muy, muy, muy pequeñita solo si te doy una rentabilidad muy alta, sí. ¿no? Y poco a poco, cuando ya vas teniendo track record, ya puedes ir ajustando un poco las reglas del juego. Pero si, por ejemplo, tú como inversor quieres entrar conmigo, es porque confías en que los dos vamos ahí a jugarnos los cuartos, ¿no? A full. Y ahí vamos juntos. Siempre metemos entre un 5 y un 10% de cada proyecto. En mi trayectoria, los primeros años, que ya llevo unos cuantos, a mí ya no me cogen así, pero inicié un negocio con una persona con la que yo puse el dinero y no se jugaba nada. Salió, como tú te puedes imaginar, terrible. O sea, pero terrible. O sea, son cosas al final de... con los años lo ves con otra perspectiva cuando tienes experiencia, pero son las pequeñas hostias que te das en el camino que te van haciendo pues progresar y crecer y esto, pero para mí es vital, o sea, alinear intereses, correcto. Si no tienes alineado intereses, cada uno va por su lado. Y yo, por ejemplo, solo invierto en proyectos meramente escalables, tecnológicos, y que las dos partes nos estemos jugando casi todo. O gran parte. Si no vas alineado. O por lo menos el gestor, ¿no? O sea, por lo menos quien desarrolla el proyecto, quien desarrolla el proyecto. Porque al final tú como inversor dices, bueno, pues yo podré destinar a este proyecto lo que considere. Pero es muy importante que, o sea, entender el grado de implicación ya ni siquiera monetaria, sino de tiempo dedicado. O sea, tú, por ejemplo, tú puedes entender que hay un grupo de empresarios más jóvenes que son buenísimos haciendo lo que hacen. Me lo llevo si quieres al real estate, pero me vale también para una empresa tecnológica, que ellos ponen todos los conocimientos, todo su trabajo, todo su esfuerzo, y realmente ves que lo que tienen a perder es todo lo que tienen, pues ahí ya se empieza a equilibrar un poquito la balanza, ¿no? Correcto, tiene que estar totalmente equilibrada para que la cosa funcione, porque ya la relación entre los socios son complicadas. Entonces, bueno, oye, hemos entrado al hueso, ¿vale? Que siempre me gusta entrar en temas candentes, importantes, pero también tenemos que conocer un poco también la historia, cómo surge Honly Capital, ¿no? ¿Cómo surgió esto? Es interesante. Mira, yo he entrado en el sector del real estate por desobediente. Anda. Y te voy a contar, yo soy de Montilla, que es un pueblo de Córdoba. Con 17 años me vine a estudiar a Madrid, hasta aquí todo normal. Yo tenía una obsesión por querer trabajar en bolsa.
yo creo que había visto mucho Lobo de Wall Street o no sé qué historias. Hubo un boom ahí de gente interesada en entrar en todo eso, ¿no? Pero lo conseguí. O sea, yo con 21 añitos estaba ya trabajando en Ahorro Corporación, que era uno de los brokers más importantes de España, y fui ascendiendo hasta ser trader de renta variable y derivados. Y la verdad, no se me daba mal. Era un trabajo en el que ganaba bien, pero yo al final del día me sentía completamente vacío. Y curiosamente, un día mi empresa organizó una conferencia donde invitó a las empresas más importantes del sector inmobiliario de España. Así que te puedes imaginar, ¿no? Mi primera reacción fue ir a mi jefe y decirle, oye, quiero asistir, ¿no? Claro, y a ti llamaba la atención el sector, me imagino, ¿o qué? Me gustaba el real estate desde que era pequeño, las casas, o sea, me apasionaba eso, ¿no? Y tú te puedes imaginar, me acuerdo todavía de la respuesta de mi jefe que me dijo, Amadeo, muy buena idea, pero no para ti. No jodas. Eres muy importante para nosotros en la oficina. Y tú ahí puedes hacer dos cosas. O sea, resignarte completamente o hacer lo que hice yo, que fue que me cogí un día de vacaciones y como además uno de los ponentes era amigo mío, me consiguió una acreditación y me senté literalmente a 1 metro del jefe, el jefe de mi jefe y el dueño de la empresa. No. Te puedes imaginar cuando terminamos Hostia, la conferencia. Qué buena esa, buena jugada, ¿no? O sea, yo lo tenía clarísimo. O sea, tienes que enfocarte. Voy por cojones, en plan. Voy porque voy. Lo tenías claro. Y claro, se levantan cuando termina y me dicen, oye, ¿tú qué haces aquí? Y les digo, bueno, os pedí venir y como no me dejasteis, pues me pedí un día de vacaciones y aquí estoy, ¿no? Que es una respuesta que me llevó así, en cohete, al despacho del director de Recursos Humanos. ¿Sí? Y fue la mayor y última bronca que me llevé trabajando por cuenta ajena. Toma ya. A partir de ese momento, o sea, cambié el chip y mientras estaba en la oficina yo dije, tengo que hacer algo. A mí lo que me gusta es el real estate y junté friends and family, compañeros de trabajo, hice como un pool de gente que confiaba en mí porque sabían que me gustaba mucho el real estate y que a nivel financiero pues lo podíamos estructurar. Y hicimos una operación súper pequeñita, ¿no? ¿Sí? Fue mi primer flip. Cuéntame, ¿qué hiciste? Y bueno, fue el típico piso en la calle Alcalá 150, nunca me voy a olvidar. Es un piso interior en forma de L con las paredes, una amarilla pollo, otra azul. Que yo sin tener absolutamente ni idea de temas de arquitectura, porque ahí todavía no había conocido a mi socio, pues muy autodidacta, empecé con una aplicación que se llamaba Floor Planner, creo que era, a levantar yo un plano en 3D, hacer una nueva redistribución y hacer un dossier, que eso sí se me daba bien, para que los posibles compradores pudieran, digamos, comprar la vivienda, pero ya reformada, antes de que yo le hubiera metido €1 a esa reforma. O sea, preparaste la propuesta técnica que tú no tenías y la parte la propuesta de management y de business. Sin tener ni idea, pero pareciendo que controlaba muchísimo. Sí. O sea, como si lo hubiera hecho un arquitecto. Sí, como... O sea, literal. Y bueno, pues ya se lo expuse a los potenciales compradores. O sea, auténtico... y ahí obtuvimos el primer beneficio. O sea, un auténtico buscavidas. En la primera fase. Pero es que cuando tú estás empezando... Si no tienes recursos de ningún tipo, claro. ¿Qué hacer? Tienes que hacer. O sea, es que no hay un secreto mágico, no. Tienes que ejecutar. Y, lógicamente, pues prueba y error vas aprendiendo. Esa nos llevó a hacer otra. Luego conocí en una de ellas, que necesitaba ya un arquitecto más profesional para reformar, a mi socio, con el que pues maché instantáneo. Sí. Y a partir de ahí ya surgió lo que a día de hoy conocemos como Homely Capital Group. Empezamos a hacer operaciones más grandes, segregaciones, oficinas, locales, luego edificios en Madrid, luego salimos de Madrid y empezamos a comprar edificios para convertirlos en complejos turísticos, o sea, y hasta el día de hoy, ¿no? Por ejemplo, claro, de toma acción. Es que nadie te va a ayudar. O sea, es que yo siento que aquí nadie te va a ayudar. Entonces, hay tantísima gente que le da miedo dar el primer paso o incluso que tiene parálisis por análisis, ¿no? Que lo llaman, que es como, no, tengo una súper idea. Que oye, que no necesitamos más buenas ideas. Que es que las mejores empresas del mundo tampoco es que sean ideas ultra complejas y demás. Algunas sí, lógicamente. Pero que lo más importante es una buena ejecución, transmitir confianza y que la gente confíe en ti. O sea, no en absolutamente
todos los negocios, pero sí necesitas que la gente confíe en ti, que tus clientes confíen en ti, que tus proveedores, que tus inversores, que tus socios. Pero me gustaría que me dieras algunos tips de cómo hacer una inversión, ¿vale? Enfocada en el flipping, ¿vale? Que al final es una inversión a corto plazo en el que generas un valor y sales, generas rentabilidad. Dame algunos tips. ¿Cuáles son los principales para gente que no tiene experiencia y se quiere lanzar con esto? Yo creo que existe un mito en torno al flipping, que es que lo puede hacer hasta un mono. O sea, que el flipping es una cosa de sumas y restas y que literalmente lo puede hacer todo el mundo. Que yo siempre animo a la gente a decir, pues ahí está el mercado, hazlo, ¿no? Pero para realmente ser completamente transparente con quien nos está oyendo, para tú hacer una inversión de flipping necesitas dos cosas. Necesitas originación y luego necesitas ejecución. La gente solo se centra en la ejecución, o sea, la pura ejecución, ¿no? En plan, bueno, yo compro esto, lo vendo por esto y gano tanto. No. Sí. Primero necesitas saber cómo encuentras el producto, dónde encuentras el producto. ¿El producto se encuentra en Idealista? ¿Está publicado en los portales? No. El producto interesante no está publicado en los portales, sobre todo si vamos subiendo de segmento. Segmento me refiero al grado de lujo que tiene esa propiedad. Entonces, no nos engañemos, no se van a encontrar chochos porque si estuvieran en Idealista ya hay fondos especializados que scrapean Idealista y les llegan avisos hasta un día antes de que va a ir y tienen una persona que va y lo compra. O sea, es decir, no es la manera. Entonces, ahí está la principal barrera de entrada. O sea, nosotros, tengo un caso de un ejemplo cercano de unos chicos que han levantado 40 millones de euros de un fondo de Latinoamérica para hacer inversión flipping en Madrid. Puro flipping. 40 kilos. 40 kilos. Joder. No, pero atención. Sí. O sea, ven que no encuentran producto. Claro. Al no encontrar producto, reducen sus márgenes. Como reducen sus márgenes para poder pagar más y comprar más caro, también tienen que vender más caro. Se dan cuenta que el producto no se vende. Como no se vende, a los 5 meses el fondo cerrado. Uf. Entonces, al final, ¿qué es lo que ocurre? Que tienes por una parte la originación, que básicamente es crearte tu propia red de contactos durante años. O sea, nosotros llevamos 8 años cultivando pues, esos contactos, esos despachos de abogados, esa gente que nos puede acercar a las oportunidades nadando río arriba y no buscando en Idealista. Y ahora ya tenemos la operación. Ok, supongamos que ya hemos encontrado una buena operación. Venga, sí. Aquí viene lo interesante. Y además te lo voy a contar con un ejemplo de un chico que me viene la semana pasada y me dice, Amadeo, que tengo mi casa de 800.000 euros aquí y no se vende. Y es que he visto un comparable la semana pasada que se ha vendido y estaba en 850. ¿Qué pasa? Le digo, ¿comparable? ¿Tú has ido a verlo? ¿Tú has ido a ver las calidades que tiene el suelo, la carpintería? ¿Tú has visto si tiene una buena distribución? ¿Has visto la luz que tiene? ¿Has visto si tiene portero? ¿Has visto la intimidad que podría tener el cliente cuando entra a ese portal? Mil variantes, sí. ¿Has visto? Y ya me dice Amadeo, para, que no, a ver, que yo he calculado euro metro cuadrado, que por euro metro cuadrado tengo tanto y se tiene que vender en lo mismo, es que estamos a una calle. Y esa es la principal razón de cómo la gente no tiene ni idea. Hay que ser mucho más sofisticado y hay que entender a tu cliente. Te he dado una serie de consejos, pero si me dices un tip concreto para que un flip te salga bien, que no suele estar sí, porque con todo lo que me dijiste, que tú eres muy profesional, estás muy metido en esto, van a salir corriendo todos. Esto es muy complejo. Es muy complejo, sobre todo en ciudades ultrasaturadas como Madrid y en segmentos ultrasaturados como el lujo. O sea, hace 5 años no había prácticamente viviendas reformadas. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú lanzabas al mercado un producto reformado, era todo efecto wow, ¿no? A mí que me encanta el efecto wow, que siempre tiene, que eso es otro de los factores. ¿Cuántos grados de efectos wow tienes en una vivienda? Ok. Pero antes era muy sencillo. Ahora, cuando la mayoría de las viviendas de lujo ya salen al mercado reformadas, estás compitiendo primero contra gente que está haciendo las cosas bien y ya el cliente tiene donde elegir. Entonces, entrar en el segmento del lujo a hacer flipping en Madrid, sí. Es complicado, no te voy a engañar. Pero tú, por ejemplo, con las herramientas que tienes hoy en día, tú te puedes coger un Idealista Data, te puedes coger un Atlas, que son proveedores de datos brutales, te puedes salir de Madrid, te puedes ir a Getafe o te puedes ir a Burgos, analizar tu mercado, encontrar una oportunidad donde haya un buen margen y entonces ahí empiezas, como digo, siendo humilde, dándole al principio que no tienes track record, no tienes experiencia, mucho más a los inversores de lo que vas a ganar tú, porque ese futuro track record es el que te va a permitir hacer operaciones más grandes, hacer más operaciones y hacer esa bola de nieve. ¿Qué diferencia hay entre atender, por ejemplo, a un cliente español que hace una inversión y un
mexicano, por ejemplo, que hay muchos mexicanos en Madrid. ¿Notas diferencias a la hora de atenderlos, de llevar seguimiento a toda la inversión? Mira, España y México tenemos culturas bastante hermanadas. Entonces, es verdad que tú te puedes comportar de manera completamente natural con un mexicano que a lo mejor no podrías hacerlo con un cliente japonés, ¿vale? Pero es verdad que el inversor mexicano o el cliente mexicano está acostumbrado a tener una serie de servicios y atenciones que en España es cierto que por nuestro carácter a veces solemos ser como muy directos. Entonces, la única diferencia es que pues todos los que tratan con ese cliente de mi empresa pues van a tratar desde la project manager que hace la reforma, desde el director comercial que lo acompaña a ver casas, desde yo constantemente que tienen mi número personal y me pueden llamar cuando quieran. O sea, lo importante es que entiendas que les tienes que dar un servicio parecido al que ellos están acostumbrados allí. Y además el cliente que viene normalmente de Latinoamérica es un cliente o el 100%, lógicamente, que viene aquí a invertir o a comprar, es un cliente de un nivel adquisitivo para México o para cualquier otro país de Latinoamérica muy alto. O sea, no existe clase media. Correcto. O sea, allí, si una persona viene a invertir a Madrid, automáticamente está en una escala social altísima. Entonces, tú tienes que estar a la altura. Tú tienes que darle esas atenciones que a lo mejor no te plantearías darle a un español. Antes de continuar con el episodio, te comparto una oportunidad concreta en la que estoy participando con Amadeo y en la que tal vez tú también puedas participar. Se trata de un proyecto en zona Prime de Madrid que se está transformando completamente y dará de qué hablar. Un proyecto estructurado para inversores con una rentabilidad cercana al 40%. Si estás buscando dónde colocar tu capital en un vehículo legal, seguro y con visión clara, puedes dejar los datos en el link de la descripción de este vídeo para ver si tu perfil encaja con esta oportunidad. ¿Cómo es el proceso de la primera parte? Oye, detecto el producto, ¿vale? Lo valido y qué ocurre a partir de ahí, cómo lo hago, ¿no? Pues mira, yo creo que aquí la clave es las personas de las que te rodeas. Tú tienes que buscar personas que sean los mejores en un aspecto concreto. Entonces, por ejemplo, en mi equipo de inversión, pues mi mano derecha es una persona que venía de una gran consultora y de ser el director de operaciones del instant buyer más grande de España, ¿no? Lo enamoramos de nuestro proyecto y ahora está con nosotros pues, a full, ilusionadísimo, ¿no? Y esto es un ejemplo de todo el equipo que hace esa validación. Entonces, llega una operación, ¿no? Lo primero es, lo metemos en un modelo que hemos hecho nosotros. No es un modelo que te descarga de internet, es un modelo financiero pues, relativamente complejo, donde tú metes hasta la última variable. Y vamos a poner un ejemplo, por ejemplo, de un hotel, ¿no? Por ejemplo, venga. Un hotel, venga. Entonces, tú te llega un edificio y empiezas a meter todas las variables. ¿Cuánto me va a facturar esto? Pues vamos a nuestro proveedor de data especialista en hoteles y validamos cuánto va a facturar una habitación con esas características. Luego, te vas al equipo de reforma. ¿Cuánto me voy a gastar en esto? Entonces, ya nos juntamos. Es como muy multidisciplinar, ¿sabes? Nos juntamos tanto el equipo de inversión como el equipo de ventas, como el equipo de gestión, como el equipo... Son muchas variantes que dependen de muchos departamentos, ¿no? Totalmente. O sea, y todo esto antes de hacer un dossier para entregárselo al inversor, ¿no? Entonces, cuando el equipo de gestión nos valida que es capaz de sacarle esa rentabilidad, el equipo de revenue, a esa habitación de ese hotel. Nosotros lo contrastamos con los data que tenemos a nivel macro de todos los hoteles de España. Luego, el equipo de obra nos dice que nos vamos a gastar X de CAPEX. Lo metemos dentro del modelo. Es una variable de las más importantes. No te puedes desviar. Correcto. Y luego, el equipo de inversión, metemos todos los management fees, todos los gastos y estructuramos la operación para saber cuánto va a ganar el inversor. Si yo tengo una operación que a mí me está proyectando una TIR de más del 12%, automáticamente para mí es una operación ya validada. Y luego, dependiendo de la plaza, se la vas a poder ofrecer a unos inversores o a otros. No es lo mismo una inversión súper interesante en Soria, ¿no? Sí. Que una inversión súper interesante en el centro de Madrid. O sea, el inversor que te invierte en el centro de Madrid normalmente está dispuesto a una rentabilidad más baja que el que se va a meter en un proyecto pues fuera de una zona consolidada. ¿Cuál es el ratio de rentabilidad mínimo para que tú digas, ok? Pues yo diría que en flipping no debería ser nunca más bajo del 15%, ¿vale? Proyectando a lo mejor un asking price que te diera un 20 y algo, pero no debería ser más bajo del 15 como escenario realista.
Y en hospitality, en complejos turísticos, nosotros, por ejemplo, no hacemos ningún proyecto de vehículos de alquiler turísticos o de hoteles que entre la entrada y la salida nos esté proyectando una TIR por debajo del 12%. 12%. De rentabilidad, Sí, rentabilidad anualizada. O sea, no del proyecto, sí, sino correcto. de rentabilidad anualizada. Rentabilidad. Vale. ¿Cuál es el ticket mínimo que exigen para entrar en este tipo de proyectos? Van a ser 50.000 euros. Sí. La verdad que es el mismo ticket que llevamos utilizando durante 2 años y medio y nos funciona bien porque nos viene un cliente muy interesante. Nos viene un cliente que normalmente hace luego muy bien el boca a boca con sus friends and family y lo podemos ampliar sin que se nos vaya de manos el número de inversores. ¿Por qué? Porque yo no me meto en el crowdfunding porque yo le quiero dar un trato personalizado a cada uno de mis inversores. Claro, sí te va a decir que el Tienen ticket mi mínimo... teléfono, me pueden llamar cuando quieran. Entonces no tiene sentido decir inversiones desde 1.000 euros. Eso son para plataformas más Todo automatizado, tecnológicas. correcto. Exacto. Justo porque si tienes la inversión muy atomizada, es que no llegas, no da abasto. O sea, te estaría sonando todo el día el teléfono. O sea, no lo mismo atender... Hay maneras de hacerlo, o sea, quiero Claro. decir, hay maneras de hacerlo, hay plataformas tecnológicas que ya lo que hacen es que tú le subes un reporte y el inversor se olvida, es decir, todo eso ya está automatizado. El tema es que ese modelo, de momento, a nosotros no nos cuadra porque al estar en el segmento en el que estamos, nosotros ya nos retroalimentamos incluso del círculo de nuestros inversores. Entonces, a mí me interesa mucho más luchar por tener un inversor que me invierta 200, 300.000 euros en un proyecto, porque sé que a futuro vamos a poder hacer muchos más negocios juntos. O sea, es muy importante no ser transaccional. Es muy importante, sobre todo para la gente joven que empieza y demás, que es como están súper focus, se ven 3 vídeos en YouTube y ya están, ¡buah, vamos a hacer dinero! Empoderadísimo, ¡Buah, sí. tal, no sé qué! Y está como el foco tan puesto en la transacción, en conseguir el lead, en convertirlo, en hacer dinero, que no se fijan a lo mejor en que una cosa te puede llevar a la otra y que de manera orgánica también puedes hacer un negocio mucho más sólido a largo plazo. A lo mejor no vas a dar el pelotazo de tu vida, pero sí puedes estar 10 años en un sector, o 20 o 30. Justo. Como antes hablabas de la captación off-market y demás, ¿cómo captan estos deals tan interesantes? ¿Cómo hacéis? Es que si te digo que hay un secreto, es que te estoy mintiendo. O sea, la originación, que es la captación, al final es una serie de factores, es una serie de contactos que tú te has ido trabajando durante muchísimo tiempo. Uno aquí, otro en Baleares, otro en Andalucía, otro en Valencia, que son gente de tu contacto que saben, o sea, te tienen validado a ti como inversor porque saben que eres serio, saben que vas a ejecutar, saben la estructura que tienes detrás, la gente con la que trabajas, los proyectos que has hecho. Entonces, al final, nuestra reputación ya nos permite que cuando nosotros trabajamos con un broker que nos ofrece un producto, ese broker no está perdiendo el tiempo. Entonces, prefiere no abrirse a nuevos jugadores y dárnoslo a nosotros porque vamos a responder. Oye, hablábamos antes de la validación del producto. Hay un tema que me gustaría comentar contigo, a ver para que me lo aclares, porque incluso hasta yo tengo esa duda. Detectan una oportunidad, un deal, ¿vale? Luego, una vez que la detectas, la validas y luego tienes que buscar los inversores que entren en ese proyecto. Hay un gap ahí de tiempo entre desde el momento que la capto o la valido hasta que llegan los inversores. ¿Cómo proteges la propiedad para que no venga otro? Qué pregunta más buena. Creo que es buenísima, ¿no? Es súper interesante eso que me preguntas. Yo lo llamo el momento malabarista, ¿vale? Entonces, es cuando tú tienes que saber exactamente cuánto estás dispuesto a arriesgar de tu propio patrimonio para bloquear esa operación. No hay fórmulas mágicas. Es decir, tú le puedes firmar una opción de compra, tú puedes firmar y demás, pero normalmente en mercados saturados los propietarios no están dispuestos a firmarte eso. Ha habido alguna ocasión, por ejemplo, sobre todo con edificios para alquiler turístico, para hotel y demás, que nosotros sí hemos firmado un alquiler con opción a compra. Eso sí lo hemos hecho. Pero la realidad es que tú tienes que tener los inversores ya preparados, como tu cartera de inversores ahí con la metralleta preparada con la munición, bien fidelizados para que cuando salga una operación, sea cual sea la operación, le van a entrar. Eso es muy importante. Saber que tú tienes detrás, yo qué sé, 1 millón de euros, por ejemplo, para hacer una operación en concreto, es clave para que tú puedas decir, no te preocupes,
¿Cuánto es el precio de la propiedad? 800.000 euros. Toma las arras, 80.000 euros, lo pongo de mi dinero y lo bloqueo. Y lo bloqueo con todo el riesgo que eso supone, que es que si luego no me entra el dinero, pierdo los 80.000 euros. O sea, tienes que hacer un balance y ese es nuestro día a día. Porque pues si te pasa con una operación así, todavía, pues a lo mejor una empresa como la nuestra, pues dices, vale, si no la compran los inversores, la compramos nosotros, ¿sabes? Tienes pulmón para tirar. Claro, pero uno, si estás empezando, no puedes hacer eso. Si estás empezando, necesitas trabajarte mucho a tus inversores y a tus friends and family y luego que los tickets encajen y ser hiper rápido y ponerle ojitos a quien te lo está vendiendo para que te lo guarde 48 horas. O sea, y poner una velita también, porque se van, ¿eh? Las operaciones se van. Un momento crítico, súper complicado de gestionar. Es la máxima tensión. Es la máxima tensión. Y nosotros, de hecho, se nos presentan proyectos como, por ejemplo, ahora mismo, que tenemos, yo creo que la mejor operación que nos ha ocurrido en nuestra historia, que es un hotel en el pleno centro histórico de Madrid. Nosotros vamos a poner las arras en 30 días, independientemente de que se nos acerquen más o menos inversores, porque confiamos o tenemos la certeza de que la ubicación y el producto va a venderse tan bien que vamos a arriesgar de nuestro dinero señalizar un edificio completo a la espera de buscar coinversores de esa operación. Cuéntame un poco sobre este proyecto que parece muy interesante. Estamos hablando de un inmueble para gestionar a través de licencia hotelera. Esto es un edificio residencial que cumple con uno de los requisitos que tienen menos del 1% de los edificios del Centro Histórico de Madrid, que es un ERIU aprobado. Un ERIU es un estudio de implantación de usos que básicamente se publica hasta en el Boletín Oficial del Estado. O sea, quiero decir, esto es algo como muy escaso que se lo dan a edificios residenciales que se pueden convertir en hoteles. Entonces, nosotros compramos ya con este ERIU aprobado el edificio residencial, lo vamos a transformar y vamos a renovarlo completamente para dejárselo a un comprador o a un operador en pleno centro histórico de Madrid. Te hablo a 5 minutos caminando de la Plaza Mayor y 5 minutos de la Puerta del Sol, que además están haciendo obras de rehabilitación, está invirtiendo el gobierno en que todo eso esté precioso. Estrenan plaza, estrenan edificio y ahí se lo vamos a dejar con las llaves a quien lo quiera operar. Fíjate. Un diamantito. Fíjate que nuestro negocio acaba ahí. O sea, nosotros compramos, aportamos valor y se lo dejamos listo para que otro ya lo opere y se lo quede 30 años, ¿no? Ese es nuestro business. Justo, muy interesante este proyecto. ¿Ticket mínimo para invertir en este proyecto? Ahí vamos a abrir desde 50.000 a inversores estándar y luego para poder acceder al consejo de administración sería un 5% del capital de la operación, que serían 525.000 euros. 525.000 para poder acceder al consejo. A estar en el consejo, efectivamente. O sea, va a haber un pool de inversores que inviertan 150 esos tickets, que va a ser un número yo creo que alto, y luego hay una serie de inversores ya validados, que entre los que estamos nosotros, que van a poner tickets de mínimo 525.000. Vale. ¿Cómo puede hacer cualquier persona que esté interesada en un proyecto como este para iniciar o informarse para poder acceder a este tipo de inversiones? Pues ahí lo que pueden hacer es ponerse en contacto directamente con nosotros. LinkedIn, redes sociales, web, nuestras oficinas de Recoletos 10 en Madrid estamos localizables. O incluso a través tuyo. O sea que al final sí. Cualquier persona que quiera acceder a este proyecto o a cualquier otro de los que hacemos, que nos busque y con gusto para los inversores. ¿Maneja los números? ¿Los tienes cerrados? Claro, los tengo ya cerrados. Esto es una operación que nosotros manejamos un 39, casi un 40% de rentabilidad en 2 años. Es lo que es nuestro... O sea, muy buena rentabilidad, ¿no? Sí. Está muy interesante. Yo creo que, por eso nosotros le estamos apostando tan fuerte, porque es que es algo que creemos que es de lo mejorcito que hemos tenido en los últimos años. Vale, ¿y plazos? ¿Qué plazos manejan? Pues los plazos que manejamos es, antes del 14 de julio nosotros vamos a poner las arras y luego el resto del capital lo tenemos que levantar antes del 1 de noviembre. 1 de noviembre, hostia. Interesante, pero arriesgado como todo, ¿no? Arriesgado, pero confianza extrema. Qué maravilla. Oye, me imagino estos momentos en los que salen operaciones como esta u otras que te han salido, esos momentos en la oficina
tienen que ser de rock and roll puro, en plan, hostia, mira lo que ha entrado, en plan, todo el mundo a tope, motivado. Es una locura. Es Claro. una fiesta, pero una fiesta con tensión de la buena, ¿sabes? Tú sabes cuando todo el mundo está súper enchufado para que salga, pum, y pones al equipo legal, el equipo de inversión, el equipo de marketing que está haciendo ya el dossier para los inversores antes de haber firmado. Antes de tener, sí. Está el equipo de arquitectura volviéndose loco intentando estimar los costes de una obra habiendo hecho solo una visita de venta, ¿no? Sí. Y estás hablando Está de todo obras muy- de millones de euros. Me imagino ese momento que están todos los departamentos tirando, incluso como todavía no han cruzado información entre ellos, sino tirando con todo y luego ya cruzan información Todo. y adaptan. Por Exacto. ejemplo, me imagino al equipo de marketing preparando toda la plantilla, el proyecto que vamos a presentar y dejando muchos datos que luego le darás tú, económicos y demás, para ir 100%. metiéndose a todo el Y mundo además a tope, ¿no? es como pistoletazo de salida, pum, tenemos el dossier, enviamos. Y Sí, ya, es que tiene ahí que ser ya- así. Y ahí ya es como el boom y a partir de ahí son reuniones one-to-one con todos los inversores, explicarles el proyecto, que nosotros vamos a invertir. Pues esa es mi vida, ¿no? Como la oficina del lobo, pero sin mujeres y sin drogas, ¿no? Literal. O sea, mucho más limpio todo Hostia. y mucho más apasionante. La verdad que es que nos encanta lo que hacemos. Somos un equipo súper joven. ¿eh? Bueno, es que eso se nota muchísimo. Somos un Cuando, equipo súper joven. cuando tienes pasión. Todos Sí. y todo el mundo entra a Homely Capital con la premisa de decir, oye, no eres un funcionario ni parecido Y lo tienes que tener claro. y aquí vas a trabajar duro, pero va a haber una muy buena recompensa, no solo económica, sino en realización profesional, en cultura corporativa. Que creo O sea, que es lo más intentamos importante, sí. cuidar todo eso porque la verdad que es que cuando tienes a alguien bueno, te lo intenta quitar. O sea, la competencia pues te lo intenta quitar, claro. ¿Cómo gestionas, porque no todo es éxito, y también hay momentos críticos, cómo gestionas esa presión, la que estamos hablando de, oye, tengo este proyecto, he arriesgado todo mi patrimonio, y hostia, y al final somos personas, y te vas al gimnasio, desconectas un rato, pero luego vuelves a casa, tienes que dormir, y tienes muchos momentos de presión, de tensión, incluso a veces, porque yo siempre digo que los empresarios estamos acostumbrados a trabajar, si hay que trabajar 15 horas al día, se trabajan, porque al final tenemos pasión y hay proyectos que lo requieren. Pero hay otro grado que es cuando estás, yo que sé, arriesgando todo tu patrimonio y demás, que tienes esa ansiedad de decir, hostia, esto tiene que salir como sea. ¿Cómo gestionas eso? Porque no es fácil. La verdad que eso solo lo sabemos nosotros, ¿no? O sea, las horas que dejamos de dormir, los problemas que tú te comes, cuando las cosas se tambalean y piensas en los demás y piensas en tu equipo y piensas en todo lo que llevas construido, es muy complicado. O sea, yo tengo un caso que casi acaba con nosotros, literalmente, prácticamente acaba con nuestra empresa, que fue una clara mala gestión de los riesgos por nuestra parte, porque además fue con nuestro propio patrimonio. Te pongo en contexto. O sea, vimos la oportunidad de comprar unas oficinas enormes de 1000 y pico metros para hacer como 15 apartamentos turísticos, ¿no? Cuando además esas oficinas, en ese momento en que nosotros las compramos, se podían convertir en apartamentos turísticos. Ahí van a ser un cambio de uso. Y bueno, más que un cambio de uso, era una obtención de una licencia de terciario hospedaje. Pero bueno, a efectos prácticos, básicamente íbamos a convertir unas oficinas en las que habíamos invertido nuestro patrimonio personal sin inversores. Era todo nuestro dinero. Lógicamente también, cuando son proyectos muy arriesgados, ahí no metemos a los inversores. Los proyectos que son muy, muy arriesgados solo los hacemos con nuestro patrimonio personal. Y lo que ocurrió, esto no se me va a olvidar en la vida. Estamos Víctor y yo por la mañana, 8:30 de la mañana juntos, nos abrimos el periódico, estamos tomando tranquilamente un café y vemos en portada: el ayuntamiento suspende toda la concesión de nuevas licencias en Madrid con multas de hasta 190.000 euros. Momento de silencio, nos quedamos en shock. Lo primero fue llamar a los abogados, llamar a los técnicos. Oye, ¿esto afecta a nuestras propiedades o no? Por favor, revisadlo bien. Hemos invertido prácticamente todo nuestro patrimonio aquí. Por favor, esto no le puede estar afectando. Después de los checks, están afectadas. Esas cantidad de metros que habíamos comprado para hacer apartamentos turísticos, y además un poco los habíamos comprado con el sobreprecio, o el vendedor, digamos, que sabía que se podía hacer eso, de repente, de la noche a la mañana, nuestros activos se vuelven completamente ilíquidos y pasan a valer mucho menos. Claro. Y no es solo, o sea, fíjate, el problema ya no es que valgan menos. El problema es que se vuelven ilíquidos. Que el proyecto que nosotros íbamos a desarrollar ya no se puede, pero nosotros nos habíamos endeudado para poder comprar esos activos. Y sabíamos que para poder pagar esas deudas íbamos a tener que vender nuestras casas, íbamos a tener que vender nuestros coches, todo lo que teníamos, básicamente para
para hacer frente a la deuda que estaba grabando el propio activo, ¿no? Y esos son los momentos en los que yo creo que sale toda la supervivencia o instinto de supervivencia, mejor dicho, que tú has ido desarrollando durante toda tu vida personal y profesional, ¿no? Y ahí esos son los momentos en los que tienes que sacar todas tus armas y decir, agudizar el ingenio en esos que momentos, nos hundimos. O sea, quiero decir, eso se acaba aquí. En esos momentos complicados es cuando vas con todo, las horas que haga falta, con los conocimientos que haga falta, aportando el valor que haga falta con todo, porque dices, hostia, eso, o me pongo el chaleco y nos vamos a pique. Y ahí, en ese punto, fue cuando, o sea, fueron unas semanas muy complicadas, muy, muy complicadas, y al final la reflexión que nosotros hicimos fue, vamos a ver, igual que nosotros, hay un montón de gente queriendo invertir en el sector turístico que no puede o no puede hacerlo, al menos en Madrid, de esta forma, y tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer algo. Y fue cuando empezamos a darle vueltas y vueltas y vueltas, y el proyecto que nosotros ya habíamos empezado, en ese momento nosotros ya habíamos salido de Madrid por primera vez, ya habíamos hecho una inversión de un edificio en Córdoba y demás, y dijimos, esto hay que amplificarlo. Y juntamos a todos los inversores, más llamada de nuevos inversores, y creamos un fondo para invertir en edificios deprimidos en ciudades súper seleccionadas de España. Y entramos en Menorca, en Córdoba, en Sevilla, en Alicante, y vamos a entrar, el proyecto este sigue hasta el día de hoy, vamos a entrar en Málaga y en Valencia. Fíjate que del momento más bajo surgió que en 18 meses nosotros conseguimos abrir 5 ciudades y tener 150 unidades bajo gestión. En 18 meses desde el momento de esa crisis. 18 meses desde el momento de esa crisis dijimos, esto no va a acabar con nosotros. Vimos o supimos ver que la regulación del mercado turístico iba hacia esa dirección y bueno, convencimos a los inversores de que era una buena idea comprar esta serie de activos. Las oportunidades están delante y es la misma escena. Es decir, yo veía, igual que absolutamente todos los demás, que iba a haber una crisis regulatoria en España con las licencias turísticas. Pero está en ti saber si te vas a asustar, voy a entrar en pánico, Dios mío, esto no se puede hacer nada, o decir, esto que conlleva, vamos a salir. O sea, hay que saber ver esos brotes verdes y tener esa filosofía de vida que te haga salir adelante. Total, a nosotros nos ha pasado mucho todo este tipo de cosas, pero una de las veces que más nos ha pasado es lo que tú comentas. Nosotros somos explotadores turísticos, estamos muy enfocados. Sí. Nuestro core business va por ahí. Total. Somos explotadores turísticos puros y duros en Home for Guests. Y al final sabemos el riesgo que hay con los cambios normativos y demás, que primero lo que hablábamos antes, que si eres un operador turístico menos un hotelero, eres un sinvergüenza. Sí. Ya de base. Cuando al final eres un gestor, haces management puro, ¿no? Tienes una inversión, pues el propia o ajena, y haces la gestión del inmueble. Y no sé por qué, de unos años para acá somos los culpables absolutamente de todo. Cuando estamos hablando que es el 1% de todas las viviendas del país. Que no, igual que hablábamos antes del tema... No es representativo. No es representativo, igual que hablábamos antes del tema de los inversores que vienen con la Golden Visa, no afectan nada a las viviendas, a las personas que no pueden acceder a la vivienda. Estamos hablando de un producto totalmente diferente. Y aquí es igual, porque en la mayoría de los casos, por ejemplo, las explotaciones que nosotros hacemos son inmuebles enfocados casi en su totalidad, al 100% turísticos, primeras líneas de playas donde la gente no vive. La gente no vive en las zonas turísticas a primera línea de playa. Vive pues en urbanizaciones residenciales diferentes, otro tipo de producto y otro tipo de mercado. ¿Vale? ¿Vale? Y que no nos olvidemos de que es que el turismo en España representa una parte del PIB importantísimo. Que es que 2023, tú lo sabes, batimos récord histórico de turismo. 2024 batimos récord histórico de turismo. Y en 2025 vamos a, si no llegar, rozar los 100 millones de turistas anuales, que es una barbaridad. Estamos siempre en el número 1, número 2 de visitantes del mundo. O sea que, lógicamente, tú no puedes, como tú dices, un explotador turístico en primera línea de playa, decir, no, voy a ilegalizar todos los pisos para... Oye, hay que regularlo. A nosotros nos ha venido muy bien que regule, y a los profesionales nos viene muy bien que sea un mercado regulado. Pero es verdad que nos hemos tenido que adaptar también, porque nosotros tenemos mucha vivienda que por las restricciones y el cambio normativo ya no van a poder seguir siendo viviendas turísticas, ¿vale? Estamos hablando de pisos en zonas, en edificios residenciales y demás, y nos hemos adaptado muchísimo al sector de villas, casas, villas de lujo también mucho, edificios completos, y nosotros hemos pasado en... Pues yo qué sé, en muy poco tiempo, o sea, lleva 2 años esto como en plan, como la red flag un poco así, como que todo va a cambiar y o te adaptas rápido y tienes cintura o te quedas atrás, ¿no? Y nosotros también somos muy rápidos, tenemos un equipo muy joven, muy moderno y con muchas ganas y nos hemos adaptado muchísimo y en 2 años hemos cambiado totalmente todo nuestro modelo y hemos pasado a tener una cartera de, o sea, estamos hablando que estamos sumando unas 300 propiedades, villas, casas y demás,
Increíble. Cada 2 meses o así estamos metidos 300, con equipos de ventas súper enchufados y súper motivados. Gente muy joven, estamos hablando de gente de 24, 25 años, pero gente súper enchufada. Entonces, bueno, es un ejemplo de lo que hablábamos antes, que hay que adaptarse y aprovechar. Saber verlo. Y hay que saber verlo. Y aprovechar las situaciones, porque hasta en el COVID nosotros tuvimos oportunidades súper buenas. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando empezaron a cerrar todos los hoteles, por ejemplo, en Canarias, te pongo un caso, empiezan a cerrar todos los hoteles. Dieron como una pequeña tregua. De hecho, el primer foco fue en Tenerife. En un, hotel en Tenerife que sí, salían todas las noticias y demás. ¿Te acuerdas? Cuando salió algún caso es que blindaban, o sea, pues los tenían a todos encerrados en el hotel y blindados. ¿Y tú estabas captando pisos mientras? No, obviamente. Yo no paré nunca, ¿no? Al principio nos asustamos un poco porque fue heavy. Pero bueno, se detecta el primer caso en Tenerife, empieza a cerrar el país, ¿vale? Y los hoteles pues siguen abiertos, a lo mejor los primeros, no me acuerdo exactamente de memoria, pero los primeros 20 días o así siguieron abiertos. Pero llegó un momento que los hoteles tenían que cerrar, como todo, se acabó la actividad, ¿no? Y les daban un margen a los turistas para ir yéndose a sus países. Me acuerdo un caso concreto de un italiano. ¿Sabes cómo estaba en Italia? Estaba mucho peor porque empezó en Italia. Muchísimo Fue peor. China, Italia, España, ¿no? Y el cliente italiano habló con nosotros porque nosotros teníamos nosotros teníamos villas, casas unifamiliares. Por lo tanto, los hoteles empiezan a cerrar y este cliente no quería exponer a toda su familia al riesgo de pasar por aeropuertos y demás y llegar a Italia, que está la cosa peor. Entonces dice, bueno, pues me meto en un búnker aquí en una villa y no salgo hasta que esto se resuelva. Si tienes la capacidad económica, pues genial. Y entonces a nosotros nos salvó esa situación porque muchos de esos clientes se fueron de los hoteles y nos alquilaron villas de lujo por meses incluso. Entonces tuvimos casos de empresas que se fueron a cero, ¿vale? Y nosotros estamos facturando mucha pasta durante esos meses porque tuvimos muchos clientes rebotados de hoteles. Y ahí detectamos una oportunidad para sobrevivir por lo menos los 6 primeros meses. Porque no sé, todo el mundo se fue a un cero. O sea, pero fíjate, eso es un ejemplo de decir, oye, la resiliencia que muchas veces dicen, ¿no? De, oye, que no me voy a rendir aquí ante esto, que es que yo tengo que sacarlo y va a salir sí o sí. Llamamos a todos los hoteles, a todas las regiones de los grandes hoteles de Tenerife y le dijimos, oye, tenemos este producto para vuestro cliente. Y el hotel al final sabía que él no iba a monetizar porque estaba en esa situación. Quería resolverle el problema a su cliente porque es un cliente que repite cada año. Y nosotros dijimos, oye, tenemos este producto para ustedes. Y el hotel, encantado de colaborar con nosotros, nos dijo, oye, dime las características que tienen. Enchufamos a un montón de gente en las villas. Y era un momento 100%. crítico para todo el país donde estaba todo el mundo. ¿Y qué facturo? ¿Y qué hago ahora? ¿Me voy a arruinar? No, buscar las oportunidades. Total, que son ejemplos, ¿vale? Sí. Pero sí, el alquiler turístico la verdad que está en esa situación y lo que hay que hacer es pues adaptarse y aprovecharlo, ¿no? Teniendo una buena filosofía de profesional y sabiendo ser rápido y demás, es que te tiene que ir bien. Muchas veces yo creo que es que hay veces que te tiene que ir bien porque sí, ¿sabes? Por puro esfuerzo si haces las cosas con coherencia y aportando valor, ¿no? Sí, totalmente, ¿no? Y te das cuenta que en esos momentos críticos, desde luego que vas con todo, pero también en esos momentos en los que le estás dedicando mucho tiempo a un negocio nuevo, ya has invertido tu capital y demás, dices, es que no hay opción al fracaso. El momento de empezar es mágico. O sea, yo muchas veces volvería atrás solo por volver a vivir las mariposas de cuando no tenías nada que perder. Que lógicamente esto es como cuando alguien pues tiene ahorrado 5.000 euros y dices, oye, ¿qué hago? ¿Diversifico? Pongo... Pues yo te diría no, coge los 5.000 euros y primero, si de verdad eres emprendedor, inviértelos en ti. Correcto. Inviértelos en ti, empieza a volverte un obseso de la inteligencia artificial o de lo que sea que crees que te va a aportar valor en tu vida o en tu sector. Pero si ya dices quiero invertirlo, apuesta por un proyectito y lo pones, ¿no? Pero eso, los comienzos son mágicos. Total, te has adelantado, sí, porque al final yo siempre digo que el camino es lo más divertido. Y muchas veces pasa de gente que ha llegado muy, muy, muy lejos, estamos hablando de billionaires, que dicen, y le dicen, oye, ¿qué es lo que más te ha gustado de todo esto? Y dice, el camino. El camino. Luego ya lo tienen todo y está como, ¿sabes? Ya lo tienen todo, pero sin el camino. Entonces, cuando estamos en el camino es cuando hay que disfrutarlo porque siempre estás pensando en llegar ahí. Y entonces te das cuenta cómo el cambio de perspectiva, ¿no? Y lo que acabamos de hablar de que cada proyecto nuevo revoluciona todo el equipo, porque es que es como... Es esa emoción de decir, venga, vamos a sacarlo. ¿Por el dinero? No, es que no es por el dinero. Vamos a sacarlo porque sí, porque podemos. Porque... Sí, yo siempre digo que el dinero no es el objetivo, es la consecuencia del camino, 100%. la pasión y la ilusión con la que gestionas todo, ¿no? Oye, Honly Capital, quiero saber, tienes proyectos súper interesantes, ya hemos hablado de algunos de ellos. ¿Cómo te ves en el futuro? ¿Cómo te ves tú en el futuro? Y Honly Capital, ¿qué proyectos tienen a futuro? Pues mira, nosotros a futuro nos vemos siendo un gestor de vehículos de inversión, haciendo cosas especializadas fuera de Madrid,
y te diría que hasta fuera de España. Es decir, el modelo que nosotros estamos haciendo crecer ahora mismo de crear un portafolio de edificios turísticos con una personalidad propia, con mucho grado de sostenibilidad y tecnología, que además nosotros tenemos un departamento tecnológico de desarrollo propio, que es un software domótico, que se le pone a las viviendas para personalizar la experiencia del cliente y para hacer que consuman menos. Todo eso lo que queremos es escalarlo, incluso sacarlo de España. ¿Ah, Y hacer uno de los portfolios más interesantes de viviendas turísticas de todo tipo, desde hoteles más para parejas como Airbnb más para familias, y que todo esté dentro de un mismo contexto de calidad para el cliente. No tienes techo. Bueno, es que no hay que ponerse techo. Es que si no piensas en grande, te estrellas. Es que es así. Si una empresa todos los años no está pensando en facturar más y solo está pensando en mantenerse, es una empresa virtualmente muerta. No, total, y hay que ir con todo. Por ejemplo, mira, te voy a contar la anécdota, me imagino que lo sabrás porque es historia al final, ¿no? Pero cuando España estaba colonizando las Américas, Hernán Cortés se va con todo para allá y estaban en las naves y la gente se empieza a acojonar, diciendo, ya nos vamos allá, llegan allí, me imagino pues llegan con las naves, están en la playa y empieza a haber como un pequeño motín en plan, oye, no vamos a poder con toda esta gente, vámonos. Y empieza la gente como a amotinarse y decir, no quiero morir, tenían miedo y demás. ¿Y sabes cuál es la decisión que tomó este hombre, Hernán Cortés? Dijo, hostia, y ahí viene el dicho de vamos a hundir las naves. Y el tipo hunde las naves para decirle, y le manda un mensaje a todo el mundo en plan, no es que no nos queda otra, hay que tirar, hay que empujar y hay que sacar esto adelante. Y no volvemos. Volvemos si ganamos, si no, no hay naves. Porque si ganan se irían con las naves de ellos. No lo sé lo que hicieron, pero esa parte no lo sé. Pero bueno, una anécdota fantástica de la historia de hay que ir con todo. Hay que ir con todo. O sea, no te puedes dejar nada. Pero porque es tan difícil emprender y hay tantísimas trabas y tampoco es que tengan muchas ayudas del gobierno, que realmente solo hay dos caminos. O lo das todo y al menos te quedas satisfecho y no se pierde. O sea, quiero decir, en el emprendimiento no se pierde, en el emprendimiento se aprende. Tú, la siguiente vez que emprendas, ya vas a ver en lo que te has equivocado, dónde no has sido prudente, cómo lo habrías hecho de otra forma. Oye, pues te levantas y lo vuelves a intentar, y te levantas y lo vuelves a intentar. Creo que el fundador de McDonald's fundó la empresa con 50 años. ¿Y el de Café Seque? El de los pollos, o sea, que se hizo rico con casi 60, 70 años. Que no hay que tirar la toalla y venirse abajo si algo no funciona. Lo que hay es que meterle mucha cabeza, muchas ganas y mucho esfuerzo y hundir las naves, ¿no? Quemar las naves, hundir las naves. Sí, hay que quemar las naves. ¿Vale? Oye, Amadeo, muchas gracias por todo, que nos hemos aportado muchísimo valor, hemos hablado de un tema interesantísimo que es el real estate en todas sus vertientes y en todas sus verticales. Enhorabuena por vuestro proyecto. Muchas gracias. Y estoy seguro que vamos a hablar en muchas cosas porque somos players del sector y al final es uno de los secretos de todo esto. Estamos juntos. Genial. Ya somos socios. Amadeo, muchas gracias. Señor. Un placer. Ay, madre. Si te gustó este episodio, dale a la campanilla y suscríbete para ver más como este. Y déjame en comentarios qué otro invitado te gustaría ver en mi canal.